El siguiente panel obedece al siguiente título, que es Políticas municipales creativas para satisfacer a residentes y turistas. Así que, como les digo, solicito por favor la presencia en este escenario de Javier Illa, que es consejero de NH Hoteles y miembro del Comité Ejecutivo del Gremio de Hoteles de Barcelona, que vaya accediendo por favor al escenario. Contamos también con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y llegando, no se va a poder incorporar en este mismo instante, pero como les digo, se incorporará en tan solo unos minutos, Juan Espadas, el alcalde de Sevilla, que nos confirman que está viniendo, pero bueno, ya saben ustedes que el tráfico y todas estas historias imposibilitan a veces llegar al minuto, pero está aparcando en el exterior de IFEMA, o sea que enseguidita Juan Espadas estará con nosotros. Para moderar este cuarto panel, que les vamos a pedir que empiecen ya y que, como les digo, de manera informal se incorpore Juan Espadas, alcalde de Sevilla, va a estar Javier Gómez Navarro, que es presidente de la Asociación de Turismo de Madrid y es ministro de Turismo de España. Así que, si les parece bien, señor Gómez Navarro, suya es la palabra. Adelante, muchas gracias. Buenos días. Vamos a tener un panel con dos alcaldes muy importantes de ciudades turísticas españolas, como son Sevilla y Málaga, las dos andaluzas, pero con un tipo de turismo y un modelo turístico muy diferente. Estaba inicialmente previsto que viniese la alcaldesa de Barcelona, no ha podido ser, y entonces viene un empresario muy importante de Barcelona para darnos una versión también de la situación de la ciudad de Barcelona desde el punto de vista turístico, ¿no? Vamos a poner primero un vídeo bastante corto, donde se ponen con un cierto humor los resultados del estudio que ha hecho Exceltur sobre el problema de las habitaciones turísticas y todo lo que ha generado esa nueva modalidad no regulada y bastante descontrolada y que realmente plantea una competencia desleal porque no tiene las mismas condicionantes que tienen los hoteles. Yo soy liberal y creo que todo el mundo tiene espacio con tal de que sean igualdad de oportunidades y que evidentemente no haya diferencias y competencias que puedan considerarse como desleales. Vamos a ver el vídeo y luego entraremos mientras llega además el alcalde de Sevilla. En España, el número de plazas en viviendas dedicadas al alquiler turístico ya es mayor que toda la oferta reglada. Un fenómeno de dimensión desbordante y de crecimiento acelerado, impulsado por las nuevas plataformas de Internet. Se trata de la hotelización de las viviendas. Una realidad muy distinta del tradicional alquiler de pisos en verano. No estamos ante un nuevo turista. El que alquila es el mismo que elige otros alojamientos. Lo que busca es un mejor precio, un mayor espacio y poder organizarse desayunos y comidas mientras el disfrute de la experiencia ofrecida por el anfitrión es hoy marginal. Ello explica que su contribución económica y sobre todo el empleo que induce en los destinos sea muy inferior al del resto de alojamientos debido a que lo que se ahorra alquilando no se lo gasta disfrutando más del lugar al que viaja. Los alojamientos tradicionales cumplen con una exagerada carga regulatoria frente a las escasas normas que rigen el alquiler de viviendas. Este distinto trato normativo les genera una ventaja de 17,2 euros, provocando una clara competencia desleal en el mercado. El intercambio entre particulares es marginal, mientras crecen los operadores profesionalizados que gestionan un volumen creciente de viviendas por su alta rentabilidad y alto carácter lucrativo. Las viviendas para alquilar a turistas se concentran en los centros y barrios históricos de las ciudades.
Su actual expansión descontrolada ya está afectando a la calidad de vida de los residentes de estas zonas, encareciendo el acceso a la vivienda de alquiler y provocando notables molestias a los vecinos. Los barrios más turísticos de Barcelona y Madrid han empezado a sufrir la expulsión de población residente por este fenómeno, lo que supone un problema identificado en muchas de las principales ciudades turísticas del mundo. Bueno, empecemos ya. Acaba de incorporarse ya el alcalde de Sevilla. Sevilla y Málaga, como yo decía, son dos ciudades andaluzas los dos. Sevilla es la ciudad de la imagen del siglo XIX español, de las imágenes del romanticismo español. Es la ciudad que más óperas se han hecho en su ciudad, que más historias románticas hay sobre toda la cultura sevillana, es decir, óperas fundamentales del repertorio como Carmen o como Don Juan o como La boda de Fígaro tienen y ocurren en Sevilla. Sevilla en el siglo XVI y la primera hasta la Gran Peste de 1630 es la ciudad más importante del mundo, porque tiene el monopolio del comercio con América y por lo tanto se asientan todos los banqueros mundiales y tienen el gran desarrollo. A partir de la crisis de población que tiene con la peste, evidentemente, y de que a partir del siglo XVIII desaparece el monopolio y parte se va a Cádiz, por lo tanto Sevilla entra en una cierta decadencia, pero es la ciudad específica del turismo cultural. Y ha tenido momentos de grandísimo apoyo para expansionarse turísticamente. La feria del 29 tuvo ese objetivo, se construyeron hoteles, lo adoptó Alfonso XIII, es parte de eso, pero tiene la mala suerte que con la grandísima promoción que significó la feria del año 29, la gran exposición del año 29, viene luego la crisis económica internacional y fastidia totalmente la gran expansión turística que tenía prevista, ¿no? Luego ha tenido la gran exposición del 92, que ha sido otro impulso y una modernización, el primer AVE que se hace en España, en Madrid-Sevilla, para la Expo, y por lo tanto ha tenido grandes oportunidades que ha aprovechado, y ahora lo veremos con el alcalde, dirá su opinión, en parte. Málaga es una ciudad más, en cambio, de perfil industrial, es decir, en el siglo XIX tiene una generación de industriales, sobre todo el más famoso son los Larios, y se convierte en una ciudad más industrial, exportadora de vino, de pasas, de textil, es una ciudad con una historia textil muy importante, y por lo tanto tiene otro perfil de ciudad. Pero ya desde el patronato turístico de los años 30, el Real Patronato, la promoción de Málaga es el clima. Y los carteles del patronato son la ciudad con mejor clima del mundo. Y por lo tanto ya hay una visión del entorno. Los turistas de la alta clase madrileña que viajaban la primera, incluida la monarquía, iban sobre todo donde iban los reyes, que era Santander y San Sebastián, pero en el Mediterráneo iban a dos sitios ya. Estoy hablando de los años 30 y posteriores, a Málaga y Marbella, y en la Costa Brava a Sagaró, al Hotel La Gavina, que era un hotel mítico para la altísima burguesía catalana y del resto de España que iba a la Costa Brava, ¿no? Pero ha habido un elemento curiosísimo, ¿no? Con la gran expansión de la Costa del Sol, los turistas iban o a Málaga o a la Costa del Sol. Es decir, quitando Torremolinos, que era un barrio hasta hace muy poco tiempo, era un barrio de Málaga, los turistas llegaban al aeropuerto, iban a la derecha a la Costa del Sol o a la izquierda a Málaga. Y la mayor parte de los turistas que iban a la Costa del Sol no entraban en Málaga. Yo tengo muchos amigos españoles que han vivido y que tienen casa en Marbella y que hasta hace poco tiempo no habían ido a Málaga nunca. Y este alcalde ha conseguido romper absolutamente eso y generar una oferta diferente, nueva, que ha convertido a
Málaga en una ciudad con importancia turística, atractiva por sí misma, no solo por el clima, y por lo tanto una nueva novedad. Las ciudades y el turismo de ciudad ha crecido espectacularmente. Primero porque en el mundo desarrollado el 75% de los ciudadanos viven de los habitantes del mundo viven en ciudades, se llaman ciudadanos, entre otras cosas, ¿no? Y por lo tanto eso ha generado una realidad. Y luego sobre todo ha habido dos elementos, como son las líneas de bajo coste e Internet, que han facilitado y que han impulsado muchísimo el turismo, el transporte, la accesibilidad a ciudades que no eran destinos turísticos masivos, que por lo tanto no tenían vuelos charter, pero las líneas de bajo coste han generado unos costes de llegar a ciudades en vuelo punto a punto muy importantes, ¿no? Y han generado una nueva realidad y un turismo de ciudad nuevo, que ha crecido espectacularmente, que tiene unas tasas de crecimiento muy importantes y que ha convertido en que el turismo masivo ya no es solo el de sol y playa, como era hasta hace no más allá de 15 años, sino que el turismo también llega a las ciudades. El caso más evidente es el de Barcelona. Barcelona, hasta los Juegos Olímpicos del 92, era una ciudad estrictamente de negocios industrial. Los hoteles los fines de semana estaban absolutamente vacíos. La ocupación del hotel era de lunes a jueves para el mundo de los negocios. Y los Juegos Olímpicos la ponen en el mundo. Sitúan a Barcelona, que era la segunda ciudad de España y por lo tanto no salía en las geografías, porque en las geografías solo se aprende la capital del país, no se aprende la segunda ni la tercera ciudad. Y por lo tanto, de España, capital, Madrid, y Barcelona no existía. Los Juegos Olímpicos sitúan a Barcelona en el centro. El éxito de la ciudad fue espectacular, no solo de los Juegos. Yo fui vicepresidente del comité organizador y lo viví muy intensamente, de punto personal, sino la ciudad, porque la capacidad de acogimiento que tuvo la ciudad, el tratamiento que dio a los visitantes, tuvo tal repercusión y tuvo tan buena imagen que generó una llegada masiva. Creció enormemente la oferta hotelera, evidentemente con motivo de los Juegos, y Barcelona, que pasó una crisis brutal de la hotelería el año 93, precisamente el año siguiente a los Juegos, luego se consolidó la imagen de la gran ciudad que era Barcelona y ha sido el boom, yo diría, que de las ciudades de Europa en los últimos 20 años, ¿no? Y por lo tanto tienen modelos turísticos diferentes con temas comunes, ¿no? Uno de los temas que yo quería que planteásemos es cuál es el modelo de gestión más adecuado de la ciudad, ¿no? En Barcelona el éxito ha sido una gestión público-privada, que quiero que nos cuente Javier Illa, cómo ha sido y cómo fue. Surgió precisamente a partir de los Juegos Olímpicos y un modelo que ha sido extraordinariamente exitoso y que es un modelo que se ha desarrollado en otras ciudades del mundo y que ahora estamos intentando impulsar en Madrid. Es decir, yo soy presidente de la Asociación Turística de Madrid, que es un intento público-privado, donde está el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y los empresarios para impulsar la promoción de Madrid. Javier, si nos cuentas un poco el asunto, con cierta brevedad. Sí, la verdad es que ha sido un modelo de éxito sorprendente lo que ocurrió a raíz de los Juegos Olímpicos, ¿no? Como tú hubieras dicho, luego se estableció un convenio, una asociación entre la Administración y la Cámara de Comercio de Barcelona, de una entidad más, con la idea de fomentar y dar visibilidad a la ciudad de cara al turismo, que como bien has dicho, pues era una ciudad que los fines de semana estaba prácticamente muerta y los únicos turistas que aparecían eran los que venían de los pueblos de la Costa Brava, que venían a pasar el día o ver a la familia y tal. Entonces, yo creo que una de las claves del éxito de esto fue precisamente esta combinación entre público y privado. Y se aceptó muy bien de primer grado desde el primer momento. Es prácticamente 50% Ayuntamiento de Barcelona, prácticamente 50% Cámara de Comercio, pero la gestión se lleva igual que una empresa normal y corriente del sector privado. Allí interviene el Ayuntamiento, interviene todo el mundo, pero la gestión, el día a día, lo llevan personas pues igual que puedan llevar una compañía hotelera o otro tipo de compañía. Yo creo que esto ha sido una de las claves más importantes del funcionamiento del turismo de Barcelona. Y luego también otra clave de éxito es escuchar a todos los sectores de la ciudad, ¿no? Porque allí estábamos hoteleros, comerciantes, restauradores, transportes, el aeropuerto de Barcelona, el puerto de Barcelona, es decir, todos
aquellos segmentos de la sociedad que están afectados, lógicamente, por el turismo, que es un número brutal de empleos directos e indirectos. Y yo creo que la clave ha sido esto, la colaboración. Yo creo que casi la primera vez que se produce en España, claramente es un principio de esta colaboración público-privada en fomentar el desarrollo de la ciudad. Sí, yo me gustaría ahora que los tres personas que tenemos aquí nos diesen respuesta a tres temas que para mí son muy importantes. Uno es este mismo, que quiero la opinión también del alcalde de Sevilla y el de Málaga, de en qué medida van o han hecho o van a hacer o piensan en organizaciones público-privadas para explotar, impulsar el turismo de la ciudad. El segundo tema es, el turismo es una actividad absolutamente transversal. Es decir, un turista que llega a una ciudad o a un destino turístico es usuario de no menos de 50 o 60 servicios públicos y privados. Y por lo tanto la gestión turística desde el punto de vista público en gran parte es ver cuál de esos servicios se convierte en cuello de botella de la actividad, cómo impulsarlo, cómo resolver esos cuellos de botella. ¿Qué organización tiene la ciudad para resolver esos cuellos de botella que nunca son estrictamente turísticos? Es decir, no afectan a lo que se entiende por turismo. En general no afectan ni a la hotelería, ni a la restauración, ni inclusive muchas veces al transporte tampoco. Sino afectan a otros temas, la seguridad, la sanidad, montones de temas que tienen muy poco que ver y que por tanto no depende del área de un concejal de turismo, es decir, sino que dependen directamente al final del alcalde. La política turística de una ciudad, como la política turística de un gobierno, o la dirige el presidente del gobierno o el alcalde, o no hay política turística, ¿no? Entonces, ¿cómo ven eso ellos? ¿Cómo lo están articulando? ¿Cómo creen que hay que articularlo? Y el tercer tema es el tema de una cierta respuesta a la invasión turística que está sucediendo en algunas ciudades españolas. Claramente en Barcelona en el último año ha habido una reacción de la ciudad frente al exceso de los turistas en gran medida en estos pisos y estas cosas en determinados barrios de la ciudad, pero por ejemplo lo hubo en Palma de Mallorca también hace unos años y está volviendo a aparecer en Palma de Mallorca, y por lo tanto ciudades donde el ciudadano se siente que no encuentra sitio en ningún lado porque los turistas, el exceso, lo que entiende el ciudadano como el exceso de turista, le condiciona su forma de vivir y su acceso a muchos elementos y a muchos sitios, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo se gestiona eso y cuál es la forma de gestionar ese malestar? Porque los ciudadanos dejan de percibir los beneficios del turismo y por lo tanto los ingresos que genera y la economía y el aspecto económico positivo que tiene ante las incomodidades que le gestiona. Eso evidentemente ocurre más en sitios más cerrados como son las islas que en sitios más abiertos, pero en Barcelona ocurrió de manera intensa en algunos barrios como la Barceloneta a lo largo del año pasado y por lo tanto sí me gustaría que hablásemos de eso y que me diesen sus opiniones. Empezamos por el alcalde de Málaga, que nos cuente también su experiencia de cómo se renueva una ciudad también, ¿no? De entrada es un honor estar en este panel y tratar de aportar mis reflexiones, mis ideas al hilo de las preguntas y comentarios que Javier Gómez Navarro va haciendo, ¿no? En Málaga, efectivamente, es una ciudad, como decía Javier, que fue industrial en el siglo XIX. Su impulso justamente comenzaba cuando se liberaliza el comercio en todos los puertos españoles, final del XVIII, y dura hasta el final del XIX porque la filoxera, que arrasó con las 200.000 hectáreas de viñedo, jugó un papel muy negativo, y eso influyó en la demanda interna e influyó, por tanto, en la pérdida también de la capacidad industrial, materia textil, química, la siderurgia, que en Málaga había, etc. Y es cierto, en principio el XIX pone el acento de cada 10 y 20 años, 20, en el tema del clima, jugar un poco el turismo de invierno. Hotel Miramar, que felizmente vamos a recuperar en el 2016, era un poco réplica en su capacidad de atraer en invierno lo que pasaba en el norte en verano, en España, ¿no? Y después pondríamos un punto de inflexión en el tema de los años 90, con el primer plan estratégico de la ciudad, década primera del siglo XXI, segundo plan estratégico, donde ponemos al acento la cultura como una de las herramientas o palancas poderosas de impulso de la ciudad, que tiene un efecto muy transversal, no solamente en el consumo interno, si me permite, en el nivel de la satisfacción de los vecinos de Málaga, sino también como un elemento de atracción turística
potente, esa es la realidad. Pero a su vez el turismo efectivamente necesita políticas transversales, que es una realidad también, ¿no?, para que sea eficaz. Y a lo largo de estos años, desde el principio de este siglo, Málaga se ha ido, como diríamos, sucediendo cosas porque hemos aprovechado oportunidades. Había un mercado de abasto antiguo, mercado mayorista, se sustituyó por el Mercamálaga de turno, ya unos años atrás, ya va 10 años vacío, era un punto de suciedad, etcétera. Y ahí se ha sabido crear un centro de arte contemporáneo, una gestión imaginativa, empresa privada por un concurso, que está muy bien y que juega un papel de aportación a los niveles culturales de la ciudad y turísticos muy interesante. El Museo Picasso viene como una oportunidad porque Christine Picasso, nuera de Picasso, la viuda del hijo mayor de Picasso, de Paul, quiere cumplir el mandato que verbalmente Picasso había dado de que parte de su obra pudiera estar en Málaga, y de la colección de ella y de su hijo Bernard. Es un compromiso que es, digamos, apoyado desde la Junta de Andalucía y se transforma en un museo interesante. Desplaza al Bellas Artes, que ahora abriremos, se abrirá en este año 16 en la aduana, será otra oportunidad también. Y luego hemos, creo, pues, sabido aprovechar oportunidades como la colección de Carmen Thysse, de pintura española del siglo, sobre todo andaluza, pero antes española en general, siglo XIX, parte del XVIII también, y rehabilitamos un edificio, el centro histórico, en el marco de una política de rehabilitación del centro. Málaga es una ciudad con un centro histórico muy agradable, pero que estaba muy hundido, degradado en alguna medida, parte del, fundamentalmente del XIX, pero también del XVIII, y hemos planteado una política intensa de rehabilitación, de peatonalización, no solamente Calle Labio, sino otras calles, y lo ha convertido en un espacio muy amable, donde la gente disfruta de ese espacio, terrazas, disfruta de la oferta cultural. Hemos mencionado el Picasso, Museo Carmen Thysse está también en el centro, Aduana va a abrir en el centro también. La cercanía al puerto y al mar es una realidad, la oferta comercial se dinamiza en esa zona, el parque rehabilitado, que está a 2 pasos del centro histórico, y va jugando un efecto mancha de aceite positivo, que se va extendiendo. Y eso se convierte en una dinámica donde va por fechas jalonadas muy clara. Y hay un momento de aprovechar también oportunidades con la operación Puerto-Ciudad, como otras ciudades portuarias hemos hecho, de que parte de ese espacio lindero, que es el Muelle 1, es el Paseo de la Farola, los que conocéis Málaga bien sabéis a cuál me refiero, Muelle de Levante, y el Muelle 2, que es el paralelo al parque, tienen una esquina que se llama como una esquina muy singular, y nosotros pusimos el acento a la hora de aprobar ese plan especial del puerto a que tuviera un destino cultural. Ahí salieron más de 6.000 metros cuadrados, y lo que estaba planteado como exigencia al puerto para que le aprobáramos el plan especial, y en su momento ese espacio, terminado en bruto, sin completar definitivamente, se convirtió en un elemento de atracción de algunos de los museos europeos que salían de su territorio. Había 2, y cuento esta operación ya globalmente, 2 países, Francia y Rusia, cuyos grandes museos, Louvre, Pompidou en Francia, Hermitage y otros museos en Rusia, planteaban operaciones de estar fuera como una forma de promover también su capacidad, su potencia, de cientos de miles de obras de las cuales cuentan, ¿no?, o algunos millones. Y nosotros planteamos a la embajada francesa, al embajador en su momento, y al embajador ruso, la posibilidad de que Málaga fuera una ciudad, por sus condiciones, de ciudad sensible a la cultura, ciudad de potencialidad turística, estar al lado de la Costa del Sol, ser capital de la Costa del Sol, tener por tanto una población con capacidad de valorar, disfrutar y convertirse en definitiva en usuarios de esa oferta cultural. Y era como un círculo virtuoso. Potenciamos la oferta cultural para más placer y disfrute de la población residente y turista, y a su vez eso nos permitía potenciar más la capacidad turística de la ciudad. Y está funcionando. Y ya en marzo del año pasado se abría la primera vez que el Pompidou está fuera de Francia, en Málaga, y la primera vez que el Museo de Arte Ruso de San Petersburgo está en Málaga. Hemos dado un paso adelante muy importante. Para el Museo de Arte Ruso hemos aprovechado otra oportunidad. Tabacalera cerró sus instalaciones cuando se fusiona con Altadis. Entonces nosotros hicimos un convenio con Altadis para recuperar Tabacalera para la ciudad. Y ahí ha surgido un polo cultural y tecnológico, porque tiene un polo digital, es otra de las fortalezas que la ciudad tiene en el plano estratégico, para complementarse muy bien. Y ahí tenemos en Tabacalera un museo del automóvil muy interesante, automóvil y moda, que viene de una colección de un industrial textil portugués, que tenía esa colección de coches de él y de su padre anterior, que es muy aficionado a ese tema, pero también a la moda, es un experto en moda, y la ofreció al gobierno español, me acuerdo, el cambio de gobierno, 2004, 2005, y el gobierno español se dirigió a varios, la ofreció al gobierno español porque en Portugal no le hacían caso, por lo que decía. Se dirigió a varias ciudades y nosotros levantamos la mano, ya teníamos Tabacalera disponible, y se rehabilitó Tabacalera, ha servido para este museo, que es muy interesante como espacio para acontecimientos sociales de congresos, muy valorado, porque es un sitio muy bonito, muy interesante. El otro día teníamos ahí ALF Conference, una conferencia
de turismo idiomático, que es otra de las líneas de trabajo en turismo en Málaga, el español para extranjeros, donde todas las academias, toda la gente, agentes de viaje, y luego los educadores y centros de enseñanza de cualquier idioma que en el mundo hay. El negocio es muy activo, Australia se ha hablado de ello, también tiene un papel interesante en el mundo, en este caso de aprendizaje del inglés, pues tenían Como allí... el tiempo avanza, alcalde, perdona que te interrumpe, Voy terminando. pero cuéntanos un cosas. poco el tema de la transversalidad, cómo la gestionas. Sí, pues con el foro. Pero pongo un ejemplo más de cómo es necesario, efectivamente, a lo que te planteas, tener acciones en muchas políticas. Por ejemplo, nosotros en Málaga no teníamos hasta el año 2005 agua de la calidad necesaria para la población local y, lógicamente, la población turística. Uno de los 3 embalses que tiene la ciudad está contaminado desde siempre por un manantial salino, esto es poco conocido, tan potente que el agua que salía era en punto de saturación, o sea, como el mar muerto. La capacidad que tú disuelves en un vaso hasta que ya no ves la sal se ha disuelto totalmente, que son 200 y pico de gramos de sal por litro, cuando el mar Mediterráneo tiene 36 gramos de sal por litro. Eso contamina brutalmente el agua de Málaga, con 1 y pico gramos, mezclándola con otra de sal por litro, no era agradable de beber, ni siquiera a veces cumplía bien las condiciones de potabilidad. Y con una desalobradora que hemos puesto en el Natal, tenemos el agua perfecta. Es una política transversal. ¿Dónde se ve eso? Hombre, lógicamente, la Junta de Gobierno, que tiene esa visión de conjunto. Si tú haces que la ciudad tenga calidad para sus ciudadanos, máxima, la das consiguiendo para los turistas también. Pero tenemos un foro específico, foro de turismo. No hemos llegado a lo de Barcelona, de que la colaboración privada llegue a poner dinero, aunque luego ya en Barcelona se autoabastecen, han sido capaces, comerciantes los de Barcelona, muy bien, de tener los ingresos propios del propio consorcio de Barcelona, pero hay un foro desde hace 8 años donde las líneas de estrategia de turismo se ven entre la administración local, las áreas correspondientes no solamente al área de turismo, también el área de cultura, el área de urbanismo, el área de transportes, deporte, que es un tema muy importante en materia turística también, y todo el sector turístico. Y en las actas se va viendo, discutiendo, aprobando, etcétera, ¿no? Es una forma que funciona bastante bien y creo que el sector turístico malagueño está muy satisfecho de esa manera de trabajar. No sé si te he contestado a todas las preguntas, quedaba quizá la de las viviendas y apartamentos turísticos, que es un tema que estamos tratando, que la comunidad autónoma regule este tema y parece que dentro de poco va a quedar regulado. Mi opinión, yo creo que ahí el tema de seguridad también podría ayudar, o sea, creo que por razones de seguridad debe haber una información muy clara, de información, de conocimiento de quiénes están, de dónde vienen, el tiempo que están, etcétera. Y también cabe que el sector hotelero se plantee si hacen los esfuerzos necesarios para captar parte de ese cliente. Hay clientes que no serían captables por los hoteles, pero el cliente familiar que busca un espacio algo mayor con habitaciones conectadas en los hoteles, podría haber una respuesta de los hoteles también a ese tema. Es un tema muy complicado, muy difícil, pero también habría que hacer lo suficiente para que esta gente que va a lo mejor por razones económicas a esta oferta, el día en que tenga capacidad económica, busque la oferta hotelera de la misma ciudad. Aprovechar para que se enamoren de la ciudad, en alguna medida. Nosotros tratamos de que los turistas que llegan a Málaga, y lo conseguimos, es un 99% recomienda que se vaya a Málaga y vuelven de nuevo, etcétera, ¿no? Tratar que este segmento de turismo no sea un turismo que no se le dé importancia, sino sembrar para poder recoger más adelante. No sé si eso cabe como reflexión también. Juan, alcalde de Sevilla, cuéntanos y responde un poco a las preguntas y lo que tú consideres que debes aportar también. No sé qué. Por tener la oportunidad de estar aquí y echar un rato para hablar de bueno, cómo estamos gestionando el destino Sevilla en esta nueva etapa, ¿no? Sabes que llevo 7 meses de alcalde de mi ciudad y, por tanto, también intentando imprimir nuevos elementos, ¿no? a la gestión heredada en esta materia. Yo creo que a la hora de analizar el destino Sevilla hay una componente básica, tú lo decías en tu intervención, que es la fundamental, ¿no? Sevilla es una ciudad universal. No todas las ciudades ni todos los destinos pueden decir lo mismo. Por tanto, esa componente universal de una historia... Sevilla ya está en el mapa. Claro, Sevilla no tiene una historia Barcelona, milenaria. Ya está en el mapa del siglo XVI. Efectivamente. Bueno, y desde antes también. Pero el XVI efectivamente es ese siglo, ¿no? de oro para la ciudad en la que se convierte en un centro económico mundial, como lo llamaríamos hoy. Y por tanto, ese carácter de universalidad, ¿no? Vamos en 2019 a celebrar el 5º aniversario de la primera vuelta al mundo, que comenzó en Sevilla y que de alguna manera definió lo que hoy es la globalidad, ¿no? Y el mundo tal y como lo conocemos. Por tanto, con esos antecedentes hace falta hacer las cosas muy mal para que Sevilla no sea un enorme destino turístico, ¿no? La cuestión es que hay 2 posibilidades, o conformarnos o sencillamente esperar que vengan a vernos porque Sevilla se vende sola, o ser capaz de
aplicar una gestión profesional y sacar el máximo partido a las potencialidades de un destino como este, ¿no? Nosotros estamos intentando, y la verdad, el 2015 está refrendando con muy buenas cifras, se están batiendo todos los récords, desde el punto de vista de visitantes, pernoctaciones, pasajeros en aeropuertos, es decir, asistencia a los principales centros de atención de la ciudad, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Estamos intentando fijar nuestra atención en cómo el turismo efectivamente sea una prioridad de ciudad, en el modelo de ciudad y en el modelo de gestión de la ciudad. Tú lo decías antes bien. En primer lugar, para analizar si en nuestra escala de prioridades el turismo se sitúa en la primera de ellas o en las primeras de ellas, es importante que el gobierno de la ciudad entienda esto como tal, ¿no? Nosotros en la estructura organizativa del gobierno hemos situado el turismo junto a la economía, el comercio, la cultura y el urbanismo en la ciudad. En definitiva, la gestión del hábitat urbano y de las decisiones económicas y de organización de la ciudad. Sin eso, y lo decía el alcalde de Málaga, no conseguiríamos, en primer lugar, que una ciudad sostenible y con calidad de vida para sus habitantes lo sea, obviamente también para sus visitantes. Por tanto, tiene que ser coherente una cosa con la otra. En segundo lugar, porque efectivamente poner el turismo en el corazón de la economía de la ciudad y en el diseño de las iniciativas económicas de la ciudad significa, evidentemente, que la persona que tenga esa responsabilidad muy cercana al propio alcalde tiene que tener ascendente y capacidad de liderazgo político para poner, digamos, a toda la sociedad en jaque, ¿no? Se trata de que esa cadena de valor que genera el turismo en la ciudad llegue y repercuta a todos y cada uno de las terminales, ¿no? Y para eso, evidentemente, hay que liderar no solo dentro del gobierno local, sino hacia afuera en el conjunto de decisiones de organización de la ciudad. Para nosotros, un salto cualitativo en esta nueva organización municipal es vincular el turismo y la cultura dentro del mismo esquema organizativo, dentro de la misma persona y el mismo equipo profesional. Y subrayo lo de profesional porque para nosotros la manera de espolear, digamos, nuestra capacidad para que el turismo de verdad siga siendo cada vez más importante en la ciudad está en la componente de nuestra oferta cultural. Nosotros lo que queremos es que un visitante cuando llegue a Sevilla viva la ciudad. Para nosotros el exponente más importante no es solo nuestra historia o nuestro patrimonio cultural, sino vivir la ciudad, vivir su clima, vivir su gente y vivir en la calle, que es como en definitiva la ciudad de Sevilla se disfruta, ¿no? Y para eso evidentemente tenemos que tener una ciudad amigable, saludable, habitable y en donde todos y cada uno de los que al final confluyen en ese juego en la ciudad se pone a disposición, en definitiva, de que el visitante reciba experiencias o reciba, digamos, toda una gama, digamos, de atractivos para todos los sentidos, ¿no? Y en eso es en lo que estamos, en ser capaz de generar productos y experiencias a poder ser únicas porque se producen en la ciudad de Sevilla. Hemos intentado, como elemento quizá novedoso, empezar a hablar de los espacios públicos en la ciudad de Sevilla como elementos o motores de reactivación del propio turismo. Es decir, conocemos perfectamente en la ciudad los lugares más visitados, los lugares que son el foco de atención del turista. Pero hay multitud de equipamientos, espacios en la ciudad que no están al servicio de esa oferta turística, y me refiero a eventos, congresos o incluso rutas temáticas y segmentos, digamos, de visitantes que quieren conocer realidades de la historia o ángulos, digamos, o enfoques de la ciudad menos conocidos, que sin duda podrían ampliar nuestra oferta de productos turísticos. Y en eso es en lo que estamos, porque lo que hacíamos bien ya hace unos años, pues efectivamente hay que seguirlo haciendo, mejorando en calidad. Pero o somos capaces de enseñar más cosas de la ciudad y enseñarlas de otra forma, o sencillamente nos estancaríamos, ¿no? Yo creo que el crecimiento es posible si somos capaces de que algunos de los elementos básicos para generar un mayor flujo de visitantes y sobre todo que los visitantes se queden más tiempo. Siempre recuerdo alguna intervención tuya en algún foro turístico en Sevilla como el elemento fundamental. Mire, no cuenten tanto los visitantes, sino cuántas noches, en definitiva, de hotel se quedan aquí, ¿no? Bueno, pues ese para nosotros el elemento básico es que tengan agendas e iniciativas culturales y espacios que visitar en la ciudad más allá de lo que es, digamos, el triángulo de patrimonio de la humanidad sobradamente conocido y que es el principal atractivo por el que alguien vaya.
Y hablabas de modelos de gestión. Nosotros tenemos un modelo de gestión público-privada desde hace mucho tiempo, un ámbito de gestión de un consorcio de turismo en el que bueno, pues participa la Cámara de Comercio, participan los empresarios y la Administración, en este caso la Diputación Provincial. Pero ahí yo entiendo que hay un modelo de gestión participativa, ¿no? En donde bueno, pues nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas, nos las contamos, analizamos los problemas juntos e intentamos poner soluciones. Pero al final no compartimos recursos. Los recursos los pone, en este caso, el Ayuntamiento de Sevilla. Yo creo que para que de verdad avanzáramos en un modelo de gestión o colaboración público-privada, tenemos que empezar también a colaborar o compartir en recursos públicos con recursos privados en una estrategia conjunta, ¿no? Y para eso, sin duda, el debate sobre elementos ligados a la tasa turística, elementos ligados a mayor capacidad de esos entes de cogestión para hacer, digamos, más inversión en promoción turística es fundamental. O abordamos ese tipo de debates o sencillamente acabamos exclusivamente poniendo un presupuesto público a disposición de un órgano participado de colaboración público-privada, pero yo creo que el futuro demandaría algunas cosas más. Y luego creo que efectivamente hay que seguir avanzando en que esto es un mundo de profesionales, en donde para generar productos y productos de más calidad hay que dejar trabajar a la gente que trabaja en este mercado e intentar importar o producir también en lo que es hoy el mundo de las Smart City y de la innovación tecnológica, digamos, productos nuevos, ¿no? Y en eso, evidentemente, yo creo que una ciudad que es atractiva a la innovación, que es atractiva desde el punto de vista de espacios, ¿no? o ecosistemas de innovación, en donde bueno, pues la gente diseñe productos aplicados al turismo en la ciudad, pues va a ser uno de los elementos para diferenciarse desde el punto de vista competitivo en el futuro. En eso estamos intentando trabajar también y bueno, espero que los frutos se vayan viendo pronto, ¿no? Para los que no conozcan Sevilla, yo puedo contar una anécdota. Yo conocí Sevilla en los principios de los años 60, yo soy madrileño alicantino, y yo me enamoré de Sevilla por el olor. Y Sevilla en primavera es una experiencia, yo creo que única en el mundo. O sea, lo que es el olor al azahar y a las flores. En Málaga es lo mismo, más bien en verano con el jazmín, ¿no? En Andalucía en general, pero sobre todo en Sevilla en primavera y en Málaga en verano, el olor de la ciudad por la noche, cuando refresca y no hace calor, es algo absolutamente fascinante. Es la sensación de un sentimiento y de una percepción que no existe en otros sitios del mundo. Y por lo tanto es algo mágico. O sea, una noche en Sevilla en primavera y una noche en verano en Málaga tienen un elemento mágico de una experiencia única, ¿no? Vamos a fichar. Totalmente, totalmente. Javier, cuéntanos Tenemos tú un sobre eje todo. Málaga-Sevilla de colaboración y con fruto del eje lo fichamos. Cuéntanos un poco todo el tema, sobre todo tú especialmente como experiencia de hotelero, de lo que ha sido el fenómeno de las viviendas Sí, en yo alquiler, creo de que esas habitaciones, porque ni siquiera son viviendas, son Sí, habitaciones son- dentro de una vivienda. es la mal llamada para mí economía colaborativa esta, ¿no? Al fin y al cabo son habitaciones o viviendas que se destinan a este uso. Yo quisiera comentar con lo que has dicho tú, entrando en este tema, de la saturación que cada año se viene hablando en Barcelona, de que es la ciudad que cierra ciertos barrios que protestan y tal. Yo diría que esto está totalmente exagerado. Esto no es una realidad. Barcelona es evidente que hay algunos meses en verano, quizás en julio, parte de agosto, de que el número de visitantes a la ciudad es importante. Pero evidentemente gran parte de este público es precisamente de estas viviendas, diría yo, o estos apartamentos, para mí totalmente ilegales, que producen un exceso de volumen de gente en estos meses. El resto del año, y si miramos el sector hotelero, hay muchísimas fechas en las que Barcelona, debido a sus congresos, pueda ser el World Mobile o pueda ser otros acontecimientos, que la ciudad está totalmente llena, abarrotada, y no hay ninguna queja por parte de nadie. De hecho, se han hecho alguna encuesta por parte de algunos establecimientos de Barcelona, en los cuales el 75% de la gente no siente esta sensación de que la ciudad está atosigada por el tema turístico. Yo creo que hablar mal del turista me parece una insensatez brutal. Es un motor económico que hemos hablado hoy durante toda la mañana, hablar con esta facilidad. Además, casi siempre son los mismos círculos, suele ser las típicas serpientes de verano en la prensa y de algunos ya periodistas ya conocidos, de que, bueno, en el fondo yo creo que todo les molesta. O sea, hay gente en el mundo que se destina a esto
se dedica a esto y quizás si fuéramos hecho caso a ellos iríamos todavía en caballo en lugar de ir en coche, porque tampoco quizás molesta menos el caballo que el coche, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un tema exagerado. Lo que sí es cierto que hay que controlar este crecimiento desmedido de estos apartamentos, llámale como quieras, que son totalmente legales, no pagan ningún tipo de impuesto. En el estudio que ha presentado, en el vídeo que hemos visto, la diferencia económica de competitividad que tiene con estos hoteles. La inseguridad, estamos todo el día preocupados con la ficha de policía, más ahora con todos los problemas de terrorismo. Aquí entra, sale quien sea, no hay ninguna importancia. El vecino que tiene... O sea, yo creo que hay una cantidad de cosas que además, sinceramente, no creo que sean tan difícil de controlar. Al fin y al cabo, todos estos apartamentos se comercializan a través de Internet, con lo cual es meterse en la página de nuestros operadores o intermediarios y vas cogiendo y vas dando cuenta de quién está y quién no está legalizado. Con lo cual, hombre, no es que sea una labor fácil, pero creo que aquí es donde hay que atacar. Si hoy en día hay alguna parte de la sociedad barcelonesa o algunos partidos dentro del ayuntamiento que consideran, porque incluso se han oído palabras de reducción de las plazas hoteleras, lo cual me parece una auténtica, para mí, salvajada. Lo que hay que hacer es racionalizar, sacar estas plazas que no son legales. Hay zonas, por ejemplo, es que Ciutat Bella, la parte del casco antiguo de Barcelona, es que está está lleno de hoteles, no sé qué. Bueno, oiga, pues gracias a Dios que hay hoteles, porque hay muchas calles en las que tú no circularías con tranquilidad si no sabes que hay un hotel allí, porque no deja de ser un tema además, recuperando fachadas, recuperando partes de las ruinas de la ciudad, o sea, hechos que realmente mejoran la solución. Por lo tanto, yo esta historia de una Barcelona saturada y de esta especie de que ahora que vamos a crear nuevas zonas. Bueno, a ver, cuidado, crear nuevas zonas no es fácil. Es como si me dijeras que mañana voy a París y no puedo ver a Torre Eiffel porque está muy llena. Oiga, vamos a ver. Las zonas se crean para que una ciudad tenga zonas que la gente, la queja, ¿no? Pues como la gente tiene que distribuirse más, no estar todos agrupados bueno, la gente va donde quiere ir, es evidente. Entonces, bueno, pues si tú quieres que la ciudad tenga nuevos puntos, pues hay que hacer una inversión público-privada, llama como quieras, muy importante para crear nuevas zonas. Lo ha hecho Nueva York en el Meatpacking que antes no existía, ya está lleno de gente, o Madrid también, en el caso del centro de Madrid, pues que se ha rehabilitado y vas creando nuevas zonas, pero esto es una labor de tiempo y de año. Tú no puedes pretender, por normativa, pues ahora no pongo más hoteles aquí, lo voy a poner, no sé, en esta radio y tal. No, esto no funciona así. Si seguimos estando en una economía de mercado, esto no funciona así. Yo creo que lo que hay que hacer es legalizar estos temas, deslegalizar o cerrar o cambiar de uso lo que no da este mínimo de calidad y esta presión fiscal. Estamos soportando la tasa turística de una serie de establecimientos y estos pues pasan por ahí de rositas y no pagan ni un duro, ¿no? Entonces yo creo que este es el problema. El problema no es el exceso de hoteles. Yo creo que cualquier proyecto, a ver, sería selectivo en qué tipo de proyecto. Evidentemente no pondría un edificio de color naranja medio no sé de qué sitio, ¿no? Pero yo creo que hay que ser selectivo y si tú estás rehabilitando zonas del centro de la ciudad de Barcelona que estaban degradadas o están degradadas en estos momentos, pues hacer este esfuerzo y poner esto, yo creo que lo que tiene que hacer la administración es apoyar estos temas. Apoyar, tú presentas tu proyecto, lo ve y tal, no que si moratorias por aquí, moratorias por allí. Yo creo en este sentido al final vamos a morir de éxito. Yo creo que tenemos que ser muy cautos y ser respetuosos con uno de los temas económicos más importantes de la ciudad, que es en este caso el turismo, que a la vez, en el caso concreto de Barcelona, no puedo hablar por otro tipo de ciudades, yo creo que también tendría que haber un esfuerzo de las autoridades en general de facilitar que Barcelona vuelva a ser un centro industrial, aunque sea industria neta, porque para mí lo que funciona en este tipo de ciudades es el mix turismo con negocio, el ocio y el negocio. O sea, el que una ciudad, hablo de Barcelona, te tenga que basar 100% en turismo o 100% en el tema de negocio, no es así. Hemos de seguir con este modelo mixto que permite llegar el fin de semana, permite llegar, porque al fin y al cabo si hacemos un estudio global, la mitad de los días del año son de trabajo y la mitad de los días del año son de ocio, así grandes, si contamos Semanas Santas y vacaciones y todo esto, pues bueno, lo que hay que hacer es volver a promover la creación de industrias, promover la creación de empresas, diría, en las ciudades, para que vuelva a haber esta riqueza industrial y no pasarlo todo al sector terciario, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Es un poco la visión que yo creo que Barcelona, y salir un poco en defensa de esta especie de criminalización de los hoteleros y del sector hotelero y toda esta historia, que creo que aquí hay mucho de política y poco de realidad. Yo, cogiendo y hilando con lo que tú has dicho, yo que soy madrileño y que vivo en Madrid,
Y en Madrid pues hay intentos de una política turística también de llevar los turistas al extrarradio, por decirlo de alguna manera, y a los barrios. Yo creo que el turista va donde hay vida. O sea, el gran éxito de España como destino turístico es que, y lo dan las encuestas que hace la Secretaría de Turismo cuando salen los turistas de España, es que aquí lo pasan mejor que en otros sitios. Y por lo tanto, si yo lo paso mejor, pues estoy dispuesto a pagar más porque lo paso y me divierto más. Y cuando el elemento diferencial, por decir más importante, es que la gente se divierte más, la gente va donde se divierte. No va dirigida a sitios artificiales, por decirlo de alguna manera. Y la gente se divierte en los sitios donde hay vida y donde hay gente. Es decir, en Madrid va a la Gran Vía y a las zonas del centro de Madrid, la Plaza Mayor y todo eso, porque es donde a las 12 de la noche y a las 2 de la madrugada, en los viernes y los sábados, hay muchísima gente en la calle, sobre todo en este invierno que no ha hecho frío, y donde la vida se ha hecho en la calle totalmente, inclusive en pleno invierno, y es donde la gente desarrolla su vida, y los turistas participan en la vida de los españoles, que es un elemento muy importante en la forma de diversión. El que en España nos acostemos más tarde de lo que es habitual en el resto de Europa genera unas horas de diversión. Yo he viajado mucho en el mundo porque he trabajado en turismo y en muchos sitios que me ha tocado viajar mucho en el mundo. Y claro, tú te vas a muchísimas ciudades europeas y a partir de las 7 de la tarde te puedes suicidar, porque no hay nada que hacer. Es decir, puedes ir a un restaurante de lujo, puedes ir a alguna otra cosa, pero no hay vida. Y en cambio en las ciudades españolas, y en Madrid en concreto, es que hay vida hasta muy tarde, y hasta horas muy tardías, y eso la gente lo valora a la hora de salir y divertirse, ¿no? Y por lo tanto, y sobre todo la gente va donde quiere. Y donde quiere, en general, es donde hay más gente. Es decir, y por lo tanto, no es que hay demasiada gente, es que la gente quiere ir donde hay gente, no quiere decir donde hay nadie. Sí, no estamos de acuerdo. Y hoy lo que creo que hay que resaltar, que toda la ciudad, al menos en Málaga lo tratamos de hacer, es aprovechar todas las oportunidades que en ese sentido tiene la ciudad. Hay zonas donde efectivamente la gente va muy coincidiendo, vamos a decir muy masivamente, hay mucha gente, centro histórico en general, porque están no solo lo que antes descrito, sino los monumentos históricos, la catedral, la Alcazaba, etcétera, teatro romano, pero también al tener una ciudad litoral, como tenemos nosotros, paseo de Levante hacia el Palo y Rincón de la Victoria, y luego el que va hacia Torremolinos y el Guadalhorce, el paseo de Poniente, que por cierto hubo que rehabilitarlo entero porque esa es la zona industrial que antes todos los días y estaba todo lleno pues, de restos de fábricas, etcétera. Eso se ha transformado claramente también en estos primeros años del siglo actual. No olvidemos que una ciudad como Málaga, cuando estamos en el hemisferio norte, que es el caso, el sol juega un papel, digamos, de moverse en lo que es hacia el sur, claramente sobre la propia agua, con lo cual los momentos de salida del sol y puesta del sol son bellísimos, bellísimos, en cualquier época del año, muy especialmente el otoño, pero cualquier época. Yo que tengo la sana costumbre de pasear a la primera hora de la mañana a buen ritmo, media hora al menos, 50 minutos, te lo aconsejo también, Javier, si me permite. Me está llamando gordo. Es que le quiero bien, le quiero bien. Es amigo mío y se lo permito, pero me está llamando gordo. Pues veo mucha gente con máquinas de fotos, haciendo fotografías en un sitio a ver el momento en que sale el sol, etc. Se quedan escenas preciosísimas sobre la propia bahía. Pero ahí están los chiringuitos de playa, los de playa, y están los espetos de sardina, y está la zona de turismo idiomático. Hay un ecosistema, por utilizar la palabra en este caso, de disfrute de la naturaleza y de las oportunidades que da la ciudad muy interesante, ¿no? Luego, nosotros hemos desarrollado también el tema de congresos, perdimos nuestro Palacio de Congreso, que estaba en el espacio de Torremolinos, cuando se segrega Torremolinos a final de los 80, la ciudad hizo una reflexión entonces y no acertó en ella, se quedó traumatizada con los Torremolinos que se integró en Málaga en 1923 voluntariamente y luego se separó voluntariamente y lo decidió la Junta en los años 80, ¿no? Y hubo un tiempo de reflexión hasta encontrar el buen camino del turismo de ciudad, que es turismo de todas estas cosas, turismo de naturaleza también, una ciudad que tiene 2 parques naturales, el Parque de los Montes y una zona de pájaros, de aves, en la desembocadura del Guadalhorce, muy conocida por sobre todo el turismo británico. Hay mucha gente interesada en el tema ornitológico y donde han ido gente especialista a hacer vídeos que hemos visto. La última vez en World Travel Market, un especialista en el tema mostró un vídeo hecho con propio móvil, realmente sorprendente de las aves que la propia ciudad tiene, muchas veces todo esto desconocido. En definitiva, lo que se trata es de que el turismo de senderismo... Alcalde, te tengo que cortar porque me están regañando muchísimo. Sí, no, en definitiva, que en este Cada vez que viene alguien es que me regaña. Lo que hay es que aprovechar todas las oportunidades para tener esa visión transversal y completa, ¿no? Hemos conseguido con el
Palacio de Congreso, y el Congreso se apoya en el turismo cultural, evidentemente, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Pero cualquier cosa que haga, que el transporte público sea bueno, que tenga wifi en los autobuses, que tengamos wifi en los kioscos, que tengamos wifi en los equipamientos municipales, todo eso facilita las cosas, que tengamos audioguías para que lo puedas bajar la información a los móviles, aplicar la nueva tecnología. Málaga es una ciudad también, el tema tecnológico, muy lanzada, muy comprometida en su estrategia, fortalece el turismo. En definitiva, son círculos virtuosos varios que se suman. Y quiero dar una lanza y termino en defensa de los empresarios hoteleros malagueños, porque antes, cuando he dicho no hemos conseguido que aporten dinero en el Foro de Turismo, pero sí aportan en especie habitaciones de hotel para todos los viajes de familiarización, trip que hacemos, fan trip a Málaga, donde conseguimos que vengan periodistas, etcétera, y están los hoteleros de Málaga diciendo: aquí están las habitaciones para que estos señores vean Málaga y después lo cuenten, lo que vean, libremente. Siempre lo cuentan bien, porque la ciudad lo merece. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes y nada, espero que hayamos sido divertidos, por lo menos, y que pueda ser útil lo que los alcaldes han explicado sobre el turismo de ciudad en dos ciudades de la misma región, pero muy diferentes en su modelo turístico. Y yo he aportado un poquito de Madrid y Javier de Barcelona, cuyas alcaldesas no han podido venir, aunque inicialmente estuvieron comprometidas, al final no han podido venir. El año que viene. El año que viene. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias.